En este capítulo número 21 y en estos versículos, hermanos, encontramos la expresión del salmista David, puntualmente literalizando cómo los enemigos de David habían sido vencidos, habían sido todas sus artimañas y todas sus estrategias no habían prevalecido contra David, y David había podido salir victorioso en cada uno de esos enemigos que tuvo que él enfrentar. Ahora, al ver esta situación, hermanos, estos versículos también en la palabra del Señor no solamente se interpretan referente hacia los enemigos de David, sino que también la interpretación que se le da a estos versículos que hemos leído es muy referente hacia los enemigos de Dios. O sea que los enemigos de David fueron vencidos en su literalidad en las guerras en las cuales él estuvo, pero también estos versículos y estos salmos tienen el alcance y la interpretación que se están refiriendo específicamente a los enemigos de Dios. Ahora, cuando vemos que los enemigos de David, uno a uno fue vencido, uno a uno de los enemigos de David no prevalecieron y fueron derrotados, de esa misma forma se establece aquí una verdad en la Biblia, que los enemigos de Dios también les acontecerá lo mismo, les sucederá lo mismo. Estos versículos tienen el alcance hacia los enemigos de Dios. Ahora, acá da una descripción qué fue lo que le sucedió a los enemigos de David. ¿Cuál fue el alcance de los enemigos de David? Ustedes ve ahí que uno de los alcances de los enemigos de David, que se refiere incluso va detallando, hace una descripción acerca cómo cada uno de esos enemigos de David fueron siendo alcanzados por esa mano poderosa de Dios, a tal grado que dice que esos enemigos de David fueron puestos en hornos de fuego. Esos enemigos de David no solamente se les ganó la guerra y las batallas, sino que fueron puestos en hornos de fuego. Y no solamente ahí, sino que los enemigos de David también, el triunfo sobre los enemigos de David fue tan contundente y tuvo alcances generacionales, a tal grado de que los alcances generacionales que tuvo es que menciona que el Señor no solamente mató al enemigo presente de David, sino que también mató a los hijos. En la idea de que si usted deja vivo a los hijos de sus enemigos, entonces esos hijos cuando crezcan van a ser enemigos también de los hijos de David. Y entonces usted ve que el alcance que tuvo y la victoria que tuvo el derrotar a los enemigos de David no solo se mantuvo en el presente, sino que alcanzó las otras generaciones. Y por eso es que vemos que en esa guerra se mataban hasta los niños. Por eso vemos que en esa guerra se mataban a las mujeres, aunque estuvieran embarazadas, porque ese hijo que iba a nacer iba a ser enemigo muy pronto. Entonces había que raer toda raíz y toda incubación de todo enemigo. Y estos fueron los alcances que tuvo el triunfo que Dios le dio a David sobre sus enemigos. Ahora, como les explicaba, esto no solamente aplicó hacia David, sino que estos versículos también, su alcance interpretativo está
hacia los enemigos de Cristo. Ahora, en la Biblia encontramos que Dios es Dios, que Dios es el creador de la tierra, del universo, del mundo, de todo lo que hay sobre este universo. Y todo este universo tiene un dueño. Todo este universo tiene seres vivientes. Y todas estas cosas que usted ve y nosotros apreciamos tienen un dueño. Y el dueño de todas estas cosas que son creadas, el mismo universo, el mismo diablo, la misma galaxia, el mismo universo, las mismas cosas tangibles y no tangibles, tienen un dueño. Y el dueño de eso es el Señor, Jesús, Dios. Él constituyó todas estas cosas. Él es el creador de todo eso. Y así como cuando decimos aquí sobre la tierra, alguien es dueño de algo, lo que ejemplifica que esa persona es dueño de algo es que hay un registro. Y en ese registro, ahí se establece que tal parcela o tal derecho, determinada persona es el dueño de eso. Entonces así, de esa misma forma, entonces el universo y las cosas que en él hay y todo lo que existe sobre la faz de la tierra y sobre las otras eternidades es de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, cuando uno tiene claro esto que le estoy mencionando, que se lo he repetido como 2 veces, que Dios es el dueño de todas las cosas, entonces sucede que esta es una guerra que no se inició acá en esta esfera eterna, en esta esfera, sino que inició allá, en esa esfera eterna. Y entonces encontramos en la Biblia que hubo un personaje creado, y ese personaje creado que la Biblia lo caracteriza como uno de los seres más bellos sobre la faz de la tierra, fue Satanás. Y este ser creado tenía dentro de sus atributos la música de esa eternidad, de esa casa, de ese cielo, en donde habita el Señor. Pero surgió que este ser creado, por eso le digo que esto no aconteció acá en la tierra, sino que ese es un problema que hubo allá en la eternidad. Y entonces este ser creado, se dice en la Biblia que Dios lo creó majestuosamente y sin duda llegó a ser superior a las otras creaciones de seres creados. Pero esa superioridad de este ser creado, que es Satanás, resulta que le creó a él mismo como persona, como ser creado, le creó una soberbia, le creó un panorama en donde se dice que él llegó a pensar que era perfecto. Él llegó a pensar que era perfecto porque se veía en el espejo, digámoslo así, y no se miraba ninguna cana. Se veía en el espejo y no se miraba ningún rasgo que lo hiciera feo. Todo en él, dice, era perfecto. Pero resulta que se le olvidó o quiso pasar por alto de que a pesar de que era perfecto o que tenía grandes cualidades y tenía grandes dotes y talentos y dones, era un ser creado por Dios. Y entonces subestimó ese elemento, el elemento de ser creado por otra persona.
Y entonces, al subestimar este elemento de ser un ser creado, entonces empezó a rebelarse contra el dueño de todo, contra el dueño de la hacienda, contra el que es dueño de todo lo que existe, incluso de él mismo. Y entonces es a partir de ese momento que este ser creado le declara la guerra al dueño de todo. Y usted conoce en la Biblia cómo nos describe en la palabra del Señor cómo inicia esa guerra. A tal grado que este ser perfecto dice: yo soy tan perfecto que ya ahora la gloria ya no hay que dársela al Señor, al dueño de todo, sino que yo voy a poner un trono a la par del trono de él, para que la gloria ya no solamente se la den a él, sino que se la den a mí. Y entonces este ser perfecto empieza a desviarse, a derrumbarse y a olvidarse que era un ser creado por Dios. Y es en ese momento que inicia la guerra. Y inicia esa guerra ya en esa eternidad. Y es en ese momento en donde la Biblia nos describe cómo este ser creado se vuelve enemigo de Dios. Este ser creado se constituye en un enemigo de Dios. Para que una persona se vuelva enemiga de otra, para que una persona, podamos decir, se vuelva enemigo, es una, podríamos ejemplificarlo, es alguien que se opone a otra persona, se opone a su dominio, se opone a sus leyes, se opone en la idea de tratar de perjudicarlo, se opone a todo lo que él establece. O sea que un enemigo es una persona que se opone al dueño. Un enemigo es alguien que trata de perjudicar al dueño. Un enemigo es alguien que va en contra del reglamento del dueño. Y entonces, como Satanás empieza a ejercer todo este tipo de conductas, es ahí en donde el Señor no solamente le declara la guerra, sino que lo constituye un enemigo de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces acá en este versículo que leíamos acá, en el capítulo número 21, dice que los enemigos de David no prevalecieron, pero dice que también los enemigos de Cristo y los enemigos de Dios, tampoco ninguno de ellos prevalecerá. Y serán exactamente como le sucedió a los enemigos de David. Ni va a prevalecer ellos, sino que van a ser metidos en un horno de fuego. No solamente van a ser metidos en un horno de fuego, sino que no quedará ni sus hijos, no quedará ninguna semilla, ningún mal generacional que pueda surgir para ser enemigo. Y entonces dice que los enemigos de Dios también serán deshechos, serán vencidos, así como fueron vencidos los enemigos de David. O sea que cuando uno ve este escenario, es un escenario caótico, hermano. Es un escenario de guerra. Es un escenario en donde nadie quisiera estar en esos zapatos. O sea que yo a estas alturas pienso que si se le preguntara a Satanás probablemente si quisiera retroceder el tiempo, yo creo que él pudiera quizás retroceder el tiempo y decir: hago las paces con Dios. Pero el gran problema es que a Satanás no se le ha dado la oportunidad para que haya una reconciliación, como es el caso de los hombres. O sea que Satanás solamente se está esperando el tiempo para que sea enjuiciado, para que sea enviado al lago de fuego, como dice aquí, al horno de fuego, que en este caso no será el infierno, sino que el lago de fuego.
Y entonces que lo establece allá el libro de Apocalipsis. Pero, o sea que, y eso es lo que a Satanás lo molesta. Que a los seres humanos que a pesar de que fallaron, pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios, a pesar de ello, a los seres humanos se nos ha dado una segunda oportunidad a través de Cristo. Y eso lo enfurece a Satanás. Y eso hace que Satanás nos declare la guerra. Y eso hace que Satanás, nosotros seamos sus máximos enemigos. Ahora, al ver este escenario, hermanos, es un escenario de guerra, como le digo, que Satanás ahora es enemigo de Dios y no hay vuelta atrás. Y por eso le digo, ¿quién es un enemigo? Un enemigo es alguien que se opone a todo lo que dice el dueño. Y por eso le decía, esta tierra tiene un dueño. Todas las cosas que usted ve tienen un dueño y el dueño es el Señor. Entonces, y ese dueño tiene un reglamento, tiene leyes, tiene estatutos, ha dejado su palabra, ha dejado una norma, ha dejado una conciencia para que el ser humano se guíe y pueda encontrar la luz. Pero todo aquel que se opone a lo que establece el Ser Supremo se constituye enemigo de Dios. Y es acá en donde Satanás, por haberse opuesto allá en esa eternidad, se volvió enemigo de Dios. Y está establecido en su palabra que así va a ser. Eso ya no puede cambiar. Ya no hay un retroceso. Satanás fue, será y siempre va a ser el enemigo de Dios. Y solo esperamos su enjuiciamiento, que será allá como lo establece el libro de Apocalipsis, en donde irá hacia ese horno de fuego, el lago de fuego, y donde estará por los siglos y los miles de años. Ahora, al ver esto, encontramos que los enemigos de Dios no prevalecerán, hermanos. Pero también encontramos en la Biblia que es muy bueno el preguntarse uno mismo quiénes son nuestros enemigos. Porque Dios tiene enemigos. Y le estoy planteando esta tarde que uno de los enemigos de Dios es Satanás. Pero también el ser humano tiene enemigos. También usted y yo tenemos enemigos. Y dentro de esos enemigos, ¿quiénes son nuestros enemigos? Ahora, en esta idea encontramos que dice la Biblia, si usted se va al libro de Santiago 4:4 esta tarde, rapidito, y establece y dice que en el libro de Santiago, en el capítulo número 4 y el versículo número 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que nosotros los seres humanos tenemos que tener un gran cuidado, porque así como Satanás es férrimo enemigo constituido de Dios, también el creyente, el que está perseverando en la obra de Dios, digámoslo así, entre comillas, el que no ha definido su vida en Dios y dice: yo soy evangélico, yo soy cristiano, yo soy seguidor de Dios, soy seguidor de Cristo, pero yo creo que puedo llevar dos vidas. Yo creo que puedo no ser tan radical en esto del evangelio.
Y algunos, cuando vemos el evangelio, algunos dicen, mire, no hay que ser tan estricto en el evangelio. En el evangelio no hay que ser tan estricto ni radical, sino que se puede llevar las dos vidas. Se puede ser amigo del mundo y también ser amigo de Dios. Y usted ve acá en estos versículos que dice que a medida que el creyente se va haciendo amigo del mundo, se hace y se constituye enemigo de Dios. Por eso es que en Dios o está a la derecha o está a la izquierda. Por eso es que en Dios no hay un punto intermedio. Por eso es que en Dios o se es creyente o no se es creyente. No hay un punto de equilibrio. Porque a medida que el creyente suaviza, a medida que el creyente dice, mire, se puede, sí se puede. El problema está de que a medida que se pueda y se va pasando más al otro lado y el creyente se va haciendo más amigo del mundo, entonces, tristemente, ese hermano, aunque haya diezmado, aunque haya ofrendado, aunque haya estado 20 años, gracias hermano, 20 años en una iglesia, aunque haya hablado lenguas, aunque haya sido pastor, aunque haya profetizado, aunque haya llenado estadios, allá en ese escenario le van a sacar estos versículos y le van a decir, sí, tú fuiste útil para la obra de Dios, pero fuiste amigo del mundo. Y como fuiste amigo del mundo, no puedes heredar las cosas de Dios porque fuiste amigo del mundo. Y nunca leíste en Santiago 4:4 que decía que a medida que te hacías amigo del mundo, eras mi enemigo. Y es ahí en donde mucha gente va a decir, si hicimos esto otro. Por eso es que uno tiene que tener claridad. ¿Quién es el dueño de las cosas? Y el dueño de las cosas se llama Jesucristo. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, cuando leemos aquí y dice que la amistad del mundo, ¿a qué se refiere con la amistad del mundo? Dios tiene un reglamento, Dios tiene una ley. De Dios solo puede brotar lo bueno. De Dios solo puede brotar amor. O sea que, ¿cómo sin querer queriendo nos hacemos amigos del mundo? Nos vamos haciendo amigos del mundo a medida que nos encanta la maldad. A medida que usted sin querer queriendo nos encanta la maldad, entonces nos estamos haciendo amigos del mundo. ¿En qué sentido se lo digo? Por ejemplo, todos somos pecadores. Todos somos pecadores arrepentidos. Pero a medida que usted se siente bien en la maldad y a medida que usted no siente nada cuando se practica la maldad, entonces de esa forma nosotros nos estamos haciendo amigos del mundo. Por ejemplo, cuando usted le pide un préstamo a alguien y no le paga, usted va y le dice, mira, fíjate que te voy a pagar en 3 cuotas. Ay, está bien. Y entonces usted viene y dice, bueno, este no me cobró, esto otro. Bueno, a la verdad, yo no le he firmado nada. Y si no le he firmado nada, no me puede decir nada. Y entonces hay un montón de gente que celebra y celebra y celebra y celebra y celebra que se bajaron al otro. Yo escuché a un empresario que me dijo en una ocasión, y me dijo, ¿cómo se crea? Vamos a ver si sabes de derecho. Dijo, ¿cómo se crea una sociedad?
en una semana y cómo se desaparece en una semana. ¿Y por qué? Porque ellos montan empresas y les dan fiado y ya después en el mismo local está otra empresa. No, ya no es el mismo dueño, es otro. Y de esa forma estafan, golpean, hacen el mal y son hermanos. Porque este que le estoy diciendo es hermano evangélico de 30 años. Y entonces, pero celebran la maldad. La celebran. Y entonces, y nadie les puede decir nada legalmente, probablemente. Pero a medida que la gente practica la maldad y se ríe que le quedó viendo al otro. Y hermano, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Si hay que vender el televisor, véndalo. Si hay que vender la casa por pagar, hay que venderla. ¿Me voy a quedar alquilando? Sí. Porque a medida que usted entiende que el reglamento de Dios es la verdad, entonces Dios lo va a respaldar. Y entonces uno no se vuelve compadre hablado con el mundo, como lo hace el mundo, que se ríe del caído, que se ríe del que estafa, del que golpea. De esa forma, entonces nosotros somos amigos de Dios y nos alejamos de la práctica del mundo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Entonces la gente se ríe, mira cómo hice esta jugada, mira, le vendí esto a este, pero esa cosa no servía. Y se ríe la gente que vendió el televisor y no encendía. Hermanos, aló, hermanitos que hablan lenguas, hermanos. Y entonces la gente celebra la maldad. Se pasan la cola en el banco y se van allá. Yo recuerdo de uno que agarraba un bastón para no hacer la cola y le hacía con el bastón y se pasaba toda la cola. Y entonces todo ese puño de cosas que son maldades porque no estás enfermo, no estás en una cama, puedes hacer la cola y todo ese tipo de cosas, a medida que uno las practica, aunque seamos hermanos, nos vamos haciendo amigos del mundo, porque del mundo nace la maldad. Del mundo nace la lascivia, del mundo nace el mal, pero de Dios nace el bien para los seres humanos. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces todo este tipo de cosas, entonces dice acá, esa es la amistad del mundo. A eso se está refiriendo, que a medida que nosotros celebramos la maldad y dice aquel, mira cómo le quité la mujer y no se dio cuenta. Mira esto y lo otro y nadie sabe. O sea, ese tipo de cosas son las cosas que nos hacen cherísimos del mundo. Es que nadie te puede ver. Es que hay cosas que nosotros no estamos regidos porque si nos ven o no nos ven. Usted y yo estamos regidos en base a la ley de Dios, al dueño de estas cosas. Y entonces uno debe de preguntarse, ¿haría Dios estas cosas? Entonces a medida, y uno dice, si Jesús estuviera aquí, lo haría. Haría este tramafaz, haría esta cosa, lo haría. Y entonces, si su conciencia le dice, no, Jesús no haría eso, Jesús no lo haría. Entonces a medida de esas cosas, entonces la gente o se hace amigo de Dios o se hace amigo del mundo. Entonces, la amistad del mundo, ¿qué es la amistad del mundo? A medida que nosotros practicamos el mal. Entonces, cada vez que nosotros estamos practicando el mal, celebramos el mal, te estás haciendo amigo del mundo sin querer queriendo. Sin querer queriendo nos estamos haciendo amigos del mundo, porque eso no lo haría Dios. Me decía un extranjero, mira, tengo que andar súper vivo en tal país.
¿Y por qué? Le digo. Porque mira, nomás me ven chele, me dice, me quieren cobrar el doble los taxis. Nomás ven que no hablo inglés, me quieren cobrar el doble. O sea, ese tipo de cosas son cosas que no son correctas. Si usted vende minutas, ya ve como 200, la voy a poner a 3 pesos. Pues, esa es maldad. Y usted se ríe, qué bueno estuvo la venta ahora, porque la puse a 3 pesos y no sé qué, que no se dice. Eso es maldad. Eso es aliarse al mundo. Al menos que su costo sea eso, que usted la vaya a traer en un avión y entonces la baja del avión, el helicóptero, y entonces ahí sí. Pero a medida que uno celebra la maldad, nos volvemos amigos del mundo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. No es porque alguien me está viendo. Y entonces dice acá que la amistad con el mundo hace que esa persona, que ese individuo, que es creyente probablemente, que viene a una iglesia probablemente, que habla lenguas probablemente, se vuelva enemigo de Dios. Entonces se va a morir, lo vamos a enterrar, pero allá le va a salir el problema y le van a decir, mire, fíjate que vos siempre celebraste todas las picardías. Por eso es que a la iglesia y en el evangelio no pueden haber personas obligadas. El ingrediente que el Señor tiene en el evangelio, ¿cuál es? Es la voluntad. ¿Qué significa eso? Por eso es que una persona que viene a la iglesia en contra de su voluntad, porque le van a dar un tamalito, porque le van a dar esto, porque le van a dar esto otro, porque me van a llevar al Saburo Irau, ¿verdad? Todavía existe, ¿verdad? O ya no. Entonces, porque por esto y por lo otro, esa persona literalmente no entiende sobre qué está parado, porque el evangelio es voluntario. O sea, uno de la persona le nace el querer estar con Dios. De la persona le nace el querer alabar a Dios. De la persona le nace leer la palabra. De la persona le nace, o sea, lo bueno del interior. ¿Por qué? Porque uno se agrada de las cosas de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. ¿Por qué? Porque allá en esa eternidad, ¿cómo va a estar usted bravo allá en el cielo cantándole al Señor? ¿Usted cree que va a estar allá en el cielo cantando alabaré? Alabaré, alabaré. A ver, porque estoy cantándole a este maestro aquí alabaré. Y usted está pensando en la cancioncita aquella, mentiras. ¿Usted cree que va a estar allá en el cielo cantando las de Maná? No, o sea, le pregunto, pues, o sea, es cuerpo, alma y espíritu. O sea, allá uno tiene que estar, o sea, a mí me encanta esto. No sé si me doy a entender. Yo quiero estar con Dios, quiero escuchar a Dios, quiero leer la palabra, quiero oírlo, quiero verlo. No me aburre estar con Él. Solo ese tipo de personas son los que son amigos de Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Dios no se va a llevar a alguien allá en el cielo cantando allá las alabanzas y pensando en la tierra, ¿verdad? Como le pasó a la mujer de Lot. No, o sea, es cuerpo, alma y espíritu. Yo les decía un día de estos a la hermana, por eso es que las dietas no funcionan. Levanten la mano los que quieren rebajar. Bueno, nadie la levantó. Por eso es que las dietas no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque lo meten a usted a una cárcel y le dicen, mira, no tenés que tomar gaseosa, mira, no tenés que hacer esto, mira, no tenés que hacer esto otro, no esto otro, y aquí, allá, y allá, y allá, y un montón de reglas, ¿vea?, que le ponen a uno. Bueno, conmigo no funcionan las dietas. Entonces, ¿qué sucede? Las personas vienen y dicen, el lunes empiezo, y ese lunes se lleva uno un par de décadas. Y ese lunes nunca llega. Pero la cosa es que a veces allá después de 5 años llega el lunes, ¿verdad? Y llegó el lunes. Y usted dice,
Hoy sí, ando en dieta, dice usted, ando en dieta. Y no, hoy no tomo gaseosa y la ve. Y usted con ganas por dentro. O sea, y ve un pedazo de pizza y usted con ganas por dentro. Ay, y logra llevar 5 días, lleva 10 días, lleva 20, lleva 30. Ay, qué alegre, ya llevo 30. Pero el día que ya no está en dieta, lo primero que va a hacer es tomarse una de aquellas de 3 litros, ¿ve? ¿Y qué pasa? ¿Y qué sucede? Y entonces empieza con la de 3 litros, de ahí empieza con la pizza entera y se empieza a comer todo lo que se dejó de comer. Porque no entendió. ¿Qué no entendió? ¿Qué no entendió? Lo que no entendió que es un estilo de vida. Es que a usted le pongan la gaseosa ahí y usted diga, digámoslo así, así, ¿ve? A mí cuando me ponen una gaseosa, miren, cuando me ponen una gaseosa y me ponen la gaseosa, yo veo cuando le están volando la pata a alguien por diabetes. Te veo la gaseosa yo y veo y la odio, la detesto. ¿Cuánta gente le quitaron un riñón? Seres queridos de nosotros. Gente que le enterramos, que le volaron una pata, que le volaron una mano, que le volaron la cabeza por esa tontera. Y entonces uno dice, se la ponen y se la ponen. No, hombre, no le dan una gana de nada, mano. Entonces es lo mismo en el evangelio. A medida que usted entiende, o sea, y le ponen el pecado y le ponen esto otro y se la ponen así, se la ponen acá y usted no, yo no quiero eso porque mira, esto produjo la muerte, mira, por eso hay cáncer, por eso hay sida, por esto hay esto, por eso esto otro. Y entonces esa gente es la que Dios dice, este es mi amigo, yo lo respaldo porque es mi amigo y todos mis amigos van a estar conmigo. Porque este amigo no es porque lo vean, este amigo del interior le nace. Entonces por eso pasa. Entonces uno logra 30 días, 60, 90 y dice la gente, 6 meses logré. Sí, pero después de los 6 meses viene la reventación y sale peor. Y así pasa en el evangelio. Entonces uno se pone la mantelina, se quita el pantalón, aquí, allá, y uno la logra. Hay hermanos que logran una década, 10 años, pero después uno dice, nunca fueron nada. Porque siempre dentro del interior, siempre estuvo el mundo. Siempre en el interior ellos no querían estar en el evangelio. Ellos querían estar en la discoteca. Ellos querían estar mujeriando. Ellos querían ese pasado que venían. No querían estar acá. Entonces, ¿cómo se vuelve enemigo uno de Dios? A medida que uno practica la maldad. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Pero entonces dice usted, me tiré una mentira, me tiré un pecado. Pero uno dice, Señor, perdóname por esta gran mentirota, diablota que me salió. Y entonces perdóname, Señor. Y entonces encontramos misericordia y gracia en la gracia de Dios. Entonces uno sin querer queriendo se vuelve enemigo de Dios con nuestras actitudes y nuestras conductas. Entonces dice acá que la amistad con el mundo, con este sistema, es lo que nos lleva hacia la enemistad con Dios. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos? Ahora, ¿quiénes son nuestros enemigos? La concupiscencia. ¿Sabía usted que hay pecados, oiga esto, hay pecados, muchos pecados que no nacen de Satanás? Hace algunos meses, si no recuerdo, o como el año pasado, el pastor nos ejemplificaba cómo es el nacimiento del pecado. Y el nacimiento del pecado inicia a través de los ojos. Entonces, como un niño, como un bebé, el ojo, eso se incuba, se le hace un pensamiento. Después que se le hace un pensamiento, nace en el pensamiento. Después viene la ejecución y después usted lo ejecuta, ya el cuerpo lo ejecuta. Entonces la concupiscencia es esa. Y entonces
hay un montón de cosas en la mente que nosotros nos nacen ahí, pero y entonces venimos nosotros y le echamos la culpa al pobre diablo. Y el diablo hizo esto. Y el diablo bien tranquilo allá de vacaciones en Cancún. Pero todo lo ejemplificamos que es el diablo. Y no es el diablo, es lo que nosotros vemos. Es lo que usted ve, es lo que nosotros nos alimentamos. Entonces, ¿qué significa? Usted ve en la Biblia que el caso de David, ¿qué sucedió? Salió a la terraza y vio a alguien hermoso. O sea, no fue el diablo, fueron sus ojos. Entonces, y vea todo lo que lo llevó. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Tener cuidado con lo que uno ve, tener cuidado con lo que uno oye, porque a medida que uno ve y oye cosas que nos atraen, porque hay cosas que nos atraen, hay cosas que nos iluminan, hay cosas que nos hacen que nuestra mente brille, y a medida que nuestra mente brilla, entonces somos atraídos, y a medida que somos atraídos, somos más fáciles para que se incube en nosotros una maldad. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Ahora, esos no son enemigos de Dios. ¿Son enemigos de quién? Míos. Los enemigos de Dios son unos y los enemigos míos son otros. La carne es uno, la concupiscencia es otra, los malos pensamientos, esos no son enemigos de Dios, son enemigos míos. El diablo sí es enemigo de Dios, pero también en el otro escenario sobre la tierra es enemigo de nosotros porque nos influencia. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que entender que sin querer queriendo nosotros nos volvemos enemigos de Dios. Y dice acá que los enemigos de Dios no van a prevalecer. Ningún enemigo de Dios va a prevalecer. O sea que no va a quedar nada sobre ellos. Entonces uno tiene que tener ese gran cuidado, porque si no, sin querer queriendo, uno entonces cae en este error. Filipenses 3:18, y con esto terminamos. En Filipenses 3:18 dice: porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Filipenses 3:18. O sea que, ¿quiénes son enemigos de Dios? ¿Quiénes son enemigos de Dios? Todos aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y quiénes son los enemigos de la cruz de Cristo? Mire, es tan fácil detectarlos. Es tan fácil detectarlos. Por ejemplo, los seres humanos, dice la Biblia, allá en el capítulo número 3, nos constituimos en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque fallamos. Adán y Eva fallaron. Entonces dice que a partir de ese momento nos volvimos enemigos de Dios. Y pasaron miles de años. Pero Dios tenía un plan de redención para los seres humanos y envió a su Hijo para reconciliar a los hombres con Dios. Y entonces, y ese Hijo muere y paga nuestros pecados, y ahora nosotros estamos reconciliados por Jesucristo, por Dios, por Jesús. Entonces es bien fácil detectar cuando alguien le viene a decir a usted: mire, Jesucristo es un profeta, Jesucristo es un maestro, Jesucristo es un ángel, y viera que es un ángel con ultrapoderes, es un ángel buena gente, es un ángel que sana, es un ángel poderoso. No, nosotros lo respetamos como ángel y lo respetamos como maestro. No, Jesús es el que quitó nuestra enemistad con el Padre, y Jesús es Dios. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces la gente ridiculiza la cruz y dice: ¿para qué? ¿Para qué lo de Cristo? Entonces, todos esos son enemigos de Cristo. Todo el que ridiculice la cruz de Cristo. No solamente eso, todo el que le quita la gloria a Dios. Satanás allá en esa esfera
se creyó perfecto y pone el trono a la par de Dios y dice, miren, denme la gloria, démenla. Ya no se la van a dar al dueño, se la van a dar a mí. Y aquí está mi trono a la par, quitándole la gloria al dueño. Entonces es bien fácil detectar quiénes son los enemigos de Dios. Todos aquellos pastores, todos aquellos ministerios, todos aquellos hombres que hacen el trono a la par de Dios y dicen, mire, yo soy el que sano, mire, yo soy el que hago esto, mire, porque yo ayuno 40 días, usted es salvo. No, 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 nosotros somos salvos por la misericordia y por la gracia de Dios. Y entonces le dicen a la gente, mire, váyase de rodillas de aquí allá hasta tal país para que sea salvo. No, si nosotros ya Dios nos perdonó. Constantemente nos tenemos que lavar, somos pecadores arrepentidos, por supuesto. Pero es ahí en donde uno detecta, es bien fácil detectarlo. Súper fácil cuando uno entiende que la gloria no se le puede dar a nadie. Por eso es que es bien delicado cuando Dios usa a una persona para que se sane a alguien. Dios usa un pastor, usa un profeta, usa un maestro, usa algún hermano. O sea, usted ve que la gente dice, mire, el pastor tal tiene tal poder. Mire, en la iglesia tal tienen tal poder. Mire esto y lo otro. No, no es la iglesia, hay que aclararlo. No es el pastor, no es el hombre. No es nadie, no es nada humano. La gloria es de Dios. Y a medida que uno transmite eso, y a medida que la persona transmite eso, el que está siendo usado por Dios, entonces uno se sanea y evita lo que le pasó al diablo. Entonces el diablo dijo, mire, yo ya estoy apto para que me den gloria. Ya no solamente a él désenla, sino me la tienen que dar a mí también. Ahora, cada cosa en su lugar, cada puesto en su lugar. La gloria es de Dios, siempre va a ser de Dios. O sea, no puede existir otra atmósfera que la gloria no sea de Dios. Entonces es bien fácil. Cuando la gente le dice, mire, véame a mí, mire, yo puedo, mire esto otro. Entonces está cometiendo el mismo error de Satanás, desviando la atención y desviándola hacia una persona. Entonces acá usted ve que todos los que son enemigos de la cruz de Cristo, todos los que ponen la cruz de Cristo como que nada pasó, como que no se detuvo el tiempo, como que Cristo no hizo nada, todos esos son enemigos de Cristo. Entonces allá en esa eternidad, que tarde o temprano nos presentaremos ahí. En ese momento, a estas personas que no se dieron cuenta o ignoraron o nunca les dijeron esto, allá les van a decir, mira, lastimosamente vos fuiste un buen pastor, fuiste una buena persona, hiciste muchas cosas en la obra de Dios, pero siempre fuiste enemigo de Dios porque eras amigo del mundo. Entonces es ahí en donde muchas veces la gente dice, ¿para qué ser tan radical en la obra de Dios? ¿Para qué ser tan cuadrado? Es que sí se necesita esa radicalidad, porque si la persona no tiene esa radicalidad, lo que sucederá será lo que le sucedió allá el caso de Sodoma. En el caso de aquel hombre, ¿qué sucedió? Que poco a poco fue haciendo la tienda de campaña en Sodoma. Se necesita delinear la frontera. Hasta aquí llego y de aquí no paso. ¿Por qué? Porque si no, tarde o temprano nos vamos a hacer enemigos de Dios por nuestras conductas. Dele un fuerte aplauso pues al Señor esta tarde. Cierre sus ojos y oramos al Señor. Póngase en pie ahí donde está y finalizamos esta tarde. Todo el que ama la maldad y se deleita en ella, es enemigo de Dios.
Aquí hay dos escenarios entre hacer amigos de Dios y enemigos de Dios. Pero dice este salmo que ningún enemigo de Dios, ni los de David, ni los de Dios van a prevalecer. Dice que cada uno de estos enemigos serán sometidos a un horno de fuego. En el caso de Satanás, hay un lago de fuego para él. No solamente de Satanás, sino del anticristo, el falso profeta, y todos aquellos que se han alado de este mundo, de la maldad. Y dice, y alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a todos los que te aborrecen. Serán puestos como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira. El fuego los consumirá. Su fruto destruirá de la tierra. Y no solamente el fruto, sino que también la descendencia. Es un escenario difícil, hermanos, para aquellos que estén en esta cara de la moneda. Por eso es que es importante entender quién es el dueño de las cosas. Oramos al Señor. Bendito Dios que estás en los cielos.